Este video está disponible en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimin y el Jungkook. Vamos a comenzar este video de sábado. Les traigo cosas interesantes, bonitas, curiosas y comenzamos con este Dr. Simi que sí, efectivamente está bailando Standing Next to You. Les recomiendo mucho que me sigan para que puedan escuchar el audio. Obviamente yo no lo pongo por problemas de copyright. Ayer de hecho les había dejado en mi video un fragmento de varios momentos del Jungkook y estaban musicalizados y tuve problemas con el copyright, tuve que quitarle la música, por eso es que ya me estoy dando por vencida con aquello de poner música y audios porque de repente YouTube se pone un poquito complicado, pero bueno, esta es la manera en la que vamos a comenzar nuestro video el día de hoy. Ahora, fíjense que hay por ahí otra vez un rumor que yo digo, santo Dios, porque ¿de dónde sacan este placer de que estos rumores les alimenten el alma? Pero bueno, de que tanto Jungkook como Nam están peleados, como si eso fuera posible, por el amor de Dios. Les recuerdo que están ambos en el ejército en bases distintas, o sea, pero que dicen que ya de ahí viene el que Jungkook se va a separar de BTS, otra vez con esos deseos tan extraños de separar a Jungkook de BTS, pero ahora alegando que tiene problemas con Namjoon, o sea, ni que ver, pero bueno, se los comento porque es probable que vean la nota por ahí pululando. Son esa clase, digamos, de rumores que de vez en cuando surgen para intentar pues hacer que el fandom de BTS en general estemos desconcertadas y digamos, oh no, se van a separar porque Namjoon y Jungkook están peleados. Nada que ver, pero bueno, eso solo fue para tranquilizarlas y decirles que no crean en esa clase de cosas. Actualización de Movistar Chile en TikTok. Es que mírenlos, son hermosos. Conoce a los amores de tu vida en Disney Plus, incluida en tu plan de Movistar. ¿Y qué está viendo? Pues sí, Are You Sure? Y está toda emocionada. Este video ya pues sale de TikTok y he estado el día de hoy dando vueltas por acá también por X. Eso significa que se vuelve tendencia. Tenemos arte de Jimin, muy hermosa esta técnica a lápiz. Este arte tiene una cosa en particular, si se fijan va prendiendo las luces y luego de Jungkook sale un corazoncito. ¡Qué belleza! Este arte, bueno, también lo vamos a tener disponible. Me parece que puse una versión ya en lo que es Domina y su Imperio Romano, pero que como les decía, se pueden notar cómo se encienden las luces. ¡Ay, se me hizo precioso! Así que está acá disponible en mi cuenta de ex Twitter para que vengan a seguirme. Elsa, que está sacando toda una serie de cómics nuevos. Ayer también les dejé parte del trabajo nuevo de Elsa en nuestra comunidad de Telegram, que es BTS Ship Idol, para que vayan a verlo. Esto me pudo volver loca. ¿Quién los hace? ¿Dónde los hacen? Yo quiero uno. El Jimin, por favor. Sí, qué curiosidad tan más hermosa. También, no, por favor, están bellísimos. Esto yo sé que muchas de ustedes también se van a traumar. Bueno, pues sigan la cuenta por si quieren saber cómo conseguir uno. No tengo idea de si los venda o qué, pero se me hicieron una curiosidad preciosa. No, por favor, el Jungkook también. El Jimin y el Jungkook son una belleza. No, qué bonitas. Bueno, pues para que vean el ingenio de las fans y el amor por los chicos hasta dónde llega. Y bueno, esta es mi nota del día. Vamos a hablar de esto que reporta el día de hoy Calico Cat. Vamos a estar revisando su cuenta. Dice, al parecer Jimin le dio a este soldado la crema de manos que también regaló a los fans durante la promoción de Face. Ellos, tanto Jimin como Jungkook, regalaron y firmaron al mismo soldado. Los padres del soldado que firmó dijeron que su hijo pensó en su hermana y consiguió un autógrafo de Jungkook y Jimin por adelantado antes de ser de baja del ejército. Todavía le consiguió los regalos. No, es que estos dos de veras son un primor. Yo solo puedo decir cómo tantas personas ahora se han hecho de regalos tan bonitos y tantos detalles. ¿Cómo no los vas a amar? O sea, ¿cómo no vas a adorar a estos dos si te los topas en tu servicio? O sea, yo creo que es la locura total. Pero esto no es lo único que Calico Cat reportó el día de hoy. Vamos a ir a justamente su cuenta porque el día de hoy estuvo muy activa hablando de esto que de hecho me llamó mucho la atención. Cuando un conocido de un soldado que estaba con ellos durante su entrenamiento básico nos contó que Jungkook fue junto a él al lugar donde les cortaban el pelo y ahora durante su permiso fueron otra vez a cortarse el pelo juntos.
El 9 de enero del 2025, según una entrevista con el peluquero de Jungkook, Cookie se cortó el pelo en Los Ángeles antes de regresar a Corea el 2 de diciembre del 2023. Hizo el corte final en casa con su hermano, luego Jungkook grabó Never Let Go y justo después fue a ver a Jimin para mostrarle su corte de pelo en persona. Dice así: cuando un conocido de un soldado que estaba con ellos durante su entrenamiento básico nos contó que Jikook fue junto al lugar donde les cortaron su cabello y ahora durante su permiso fueron a cortarse el pelo juntos otra vez. La cuestión aquí es que dicen, y ahorita vamos a revisar la información, que digamos, salón de belleza o lugar donde se cortaron el cabello estaba, digamos, como en el camino, en un pueblo o en una población relativamente pequeña. Bueno, lo que comentan en este reporte es que estuvieron juntos en un lugar para cortarse el cabello, que estuvieron bromeando, que la risa de Jimin es única y preciosa, así tal cual, y también mencionan que Jimin tiene esta piel hermosa, así perfecta y preciosa. En cuanto a Jungkook, se ve que es mucho más reservado y tímido y que de repente eso lo hace un poco difícil para comunicarse con él. Dice, en fin, lo que es importante es que mencionan frecuentemente a Jimin y a Jungkook porque los han visto varias veces en este lugar. Y pues para muestra otro botón, dejaron firmas y este es el lugar donde han sido vistos y ahí están las dos firmas de Jimin y Jungkook. Tal como las vio usted, ahí las tenemos. Ahora, respecto a esto mismo, aquí nos hace un acercamiento de la tienda, se ven los productos de belleza y podemos ver las firmas de los dos, porque se ha convertido como su lugar recurrente para escaparse. Miren, dice, entonces me estás diciendo, de camino a casa, Jikook decidió que necesitaban un corte de pelo urgente en medio de la nada. Uejeonbu es una ciudad de la provincia de Jeongi y se encuentra al norte de Seúl. Está a medio camino entre Jeoncheon y Seúl. No hay manera de que no hayan ido juntos allí, porque ¿cómo iban a terminar en la misma peluquería en una ciudad con una población total de apenas 460,284 habitantes? Y que aquí nos ponen la posición en el mapa, ¿no? ¿Dónde estaban? ¿Cómo llegaron ahí? Y si aquí está su base, y cómo fue que llegaron justo al lugar para cortarse el cabello juntos. Y nos ponen aquí, como pueden ustedes notar, la trayectoria del Jikook. Jeoncheon, donde está su base, Uejeonbu, que es donde los vieron cortarse el cabello, y luego los tenemos hasta acá en Singeon. O sea, estuvieron paseando, o por lo menos sabemos que iban juntos en el mismo transporte, porque sería muy extraño que no fuera de esa manera. Así que, pues agradecemos esta aclaración y esta nota, y tenemos aquí una vez más, como fíjense, dice, aquí voy a hacer mi cabello pronto, voy a hacerlo hoy. Y entonces, tararara, tenemos estas firmas donde se prueba que estuvieron juntos cortándose el cabello, por lo cual podemos deducir que esos días de descanso en el mes de diciembre efectivamente ellos estuvieron juntos. Cuando Jungkook hace ese live estaban de descanso y una vez más sería muy difícil que hubieran tomado vacaciones en distintos días porque comparten su servicio militar. Entonces, ya con todas estas pruebas podemos decir que sí, ellos habían ido a cortarse el cabello juntitos, luego regresaron juntos a la base luciendo su nuevo look. Y bueno, es un detalle muy lindo porque pudieron haberlo hecho, yo que sé, con, digamos, su estilista de la empresa o así, pero decidieron hacerlo de camino. Y ya se ha mencionado antes que no es la primera vez que lo hacen, ya han ido a este lugar, entonces se está volviendo como su escapada favorita. Eso era lo que quería compartirles hoy porque se me hizo una nota súper bonita para platicarla. Ahora que también pues seguimos con el arte de Jimin y Jungkook. ¡Ay, qué caray! Pues sí, ya vimos que es como un Jimin medio serpiente y yo así de ¿qué es esto? Y Jungkook es así como muy inocente y chiquito, o sea, están invertidos, digamos, los papeles a como yo me los imagino. ¡Qué simpático! Bueno, y tenemos arte. Nótense que ese arte me puso nerviosa. Tenemos arte de Jungkook diciendo yo amo a Jimin y cómo tiene marcado en el cuerpo con los globitos, en la gorra, bueno, en todas partes, ahora sí
casi que en sus chanclitas también lo trae, qué belleza. Y hablando de bellezas, bueno, pues vamos a ver qué nos comenta Darlene Stars. Dice, ¿te habrías peinado y habrías ido a un restaurante? Un voto por el hecho de que estuvo durmiendo encima durante la presentación en vivo. Es decir, aquí creo que Darlene Stars, que parece que ya recuperó su cuenta, nos está comentando acerca de las actividades de Jimin y Jungkook, quiero pensar, porque dice que estuvieron juntos en un restaurante. También se llegó a hablar de que los chicos habían sido vistos efectivamente en un restaurante en estos días que tuvieron libres. Ahora sabemos que se fueron a cortar el cabello y es muy probable que cuando Jungkook hubiera estado haciendo su live aquel día, que insisto que fue como un live para controlar las olas de hate, pues Jimin hubiera estado ahí también, pero dormidito. Tenemos este otro arte también de Jungkook recordándonos que nos faltan 144 días para el regreso de los chicos, y este otro hermosísimo arte con el cual creo que yo voy a despedir el video del día de hoy, no sin antes agradecerle a los miembros del canal que pues ahora sí que me ayudan para que yo pueda tener mejores herramientas para hacer posible estos videos. También mandarle un abrazo enorme a todos los colaboradores del canal que dejan sus comentarios, y por supuesto a los que están suscritos aquí en el canal. Muchas, pero muchas gracias. Y si ustedes son de aquellos que apenas están aterrizando por primera vez acá en Boys We Love, espero que se animen a formar parte de nuestra familia. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que esto es Boys We Love y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro próximo video. ¡Mua! Un beso enorme donde quiera que estén.